La Biblia narra la historia de Jacob, que yo se las he contado en varias ocasiones. Jacob tuvo problemas de identidad desde el momento que nació. Como que todo lo que hacía estaba programado, predestinado más que programado para que le vaya mal. Convengamos que Jacob era gemelo, eran dos hermanos gemelos, obviamente, Jacob y Esaú. Pero Jacob, conforme con su hermano gemelo, era el que tenía las de perder en todo, porque la Biblia narra que eran ridículamente competitivos, porque se peleaban desde el vientre de la madre, dentro del vientre. Pues estaban ahí los dos gestados en la misma matriz y los dos estaban, la Biblia dice que los dos se peleaban. Cuando llegó la hora de parir, el primero que nace es Esaú, pero no nace del todo porque Jacob lo tiene agarrado del talón para que no salga el desgraciado. Lo dicen las Escrituras. Uno sale y el otro le agarra del talón. Y a partir de ahí Jacob vive con la sensación que lo que la vida le debía, finalmente nunca se lo iba a pagar. La Biblia inclusive narra que nunca se sobrepuso a esa carrera que perdió al nacer. Nunca lo pudo sobrellevar. Él quería ser Esaú, o por lo menos tener lo que tenía Esaú, y que encima Esaú ni valoraba. Así que él se sentía que la vida había sido injusta con él. Y la Biblia narra, se ocupa en dar detalles, que a pesar de ser gemelos eran diametralmente opuestos. Eran el agua y el aceite, la sal y la pimienta. Nada que ver. La arepa y los tacos mexicanos. Nada que ver. Narra que Esaú nació pelirrojo, para que lo puedan ver, y velludo. Era Chewbacca bebé. Era un Donald Trump, pero chiquito, con mucho vello. ¿Ya lo tienen? Bueno. Jacob, dice la Biblia, era un hombre de piel suave y tranquilo, y le gustaba quedarse entre las tiendas. El hermano le gustaba, Esaú, el velludo, salía a cazar, era bruto. Le gustaba quedarse con la madre. Así que se ve que la mamá tenía un favoritismo por el segundo, por el agarrador de talones. Y ese favoritismo determinó por mucho tiempo el resto de la vida de estos dos hombres adultos. Jacob se crió a la sombra de su hermano Esaú. Esaú siempre era más grande, era más rápido, era mejor. Y Jacob siempre pensando, si hubiese nacido unos minutos antes, yo tendría esa seguridad, yo tendría la bendición. Y yo pensaba hoy, y lo vuelvo a decir, no me voy a hacer el psicólogo, ni mucho menos, pero ¿cuántos temas de nuestra infancia nos llevan a ser los adultos que somos? Porque yo sigo leyendo las Escrituras y entonces me doy cuenta de algo que tal vez no vi antes, que sus padres ayudaron a que estos muchachos se enfrentaran. Porque en vez de tirar agua a la relación, tiraban gasolina. Cuando un padre nos compara sin querer, los padres de antes por lo menos tenían la costumbre de decir: fíjate el hijo de fulanito, la carrera que hizo porque se puso a estudiar y no fue vago como usted. Fíjate menganito, menganita, cómo ayuda a su madre a limpiar la casa y usted todo el día ahí sin hacer nada. Y no estaba mal la reprimenda, el que nos quieran enseñar. Lo que nos dolía más era la comparación, porque nunca íbamos a ser como el hijo de la comadre o como el hijo de la vecina. Entonces ahí es cuando la mayoría de nosotros, al sentirnos abusados en nuestra niñez, ¿qué hacemos? Comenzamos a fingir. Fingimos para agradarle a mamá, fingimos para agradarle a papá, construimos fachadas, inventamos identidades, tratamos de enterrar el yo real. Y si te criaste en un ambiente disfuncional donde abusaron de tu identidad, donde te compararon, donde hubo favoritismo, donde te manipularon, tú tienes que saber que antes que termine este mensaje, hoy, no mañana, vas a descubrir tu verdadero yo. Dios te va a mostrar a quién Él ama, que es ese verdadero yo que está más allá de la fachada que has construido. Pero haz memoria, hubo un momento en tu niñez y en la mía que empezamos a fingir. Yo fingía muchas cosas y los conté esta mañana. Voy a hacer catarsis otra vez. Yo esta mañana conté que yo fingía que no era pobre. Tenía unas zapatillas, unas tenis agujereadas que se me metía el agua cuando llovía, porque en Buenos Aires llueve mucho. Y entonces me decía: ¿están agujereadas? Sí, tengo otras nuevas, pero me gusta esta porque están más fresquitas.
Me ponía un reloj viejo de mi papá y fingía que andaba. Entonces me decía, ¿qué hora es? Como la... Sí, como la... Bueno, ahora justo no se ve por el sol. No, no andaba. Y lo peor, yo me daba mucha vergüenza. Cuando yo nací, yo tenía un problema. Mi papá ya era viejo cuando yo ya nací. Viejo en el sentido de que mi papá ya era canoso. Y el gesto adusto de mi papá, que no era simpático, no lo ayudaba a verse joven. Entonces, un día vinieron a un acto escolar donde yo actuaba de soldado, de granadero. Y claro, todos los papás eran jovencísimos, 30 años, 35 años, y había 2 abuelos ahí. Y uno de los chicos dice, ¿esos quiénes son? No me digan que son tu papá, no, son mis abuelos, dije. Y ya está, a partir de ahí me armé una historia que a mí me crearon mis abuelos. Ahora, yo digo, ¿por qué adopté una personalidad que no era? ¿Por qué me hacía? ¿Por qué no pude decir, sí, me tuvieron de grande? Porque no, la autenticidad era algo, un lujo que yo no me iba a dar. Iba contra la popularidad. Yo prefería, el yo fingido me gustaba mucho más. Que a mí me criara el abuelo, que ese señor era mi abuelo. De hecho, hasta se veía un abuelo joven, si se quiere, pero no era mi papá. Y como esa historia, yo sé que hay historias aquí, semi-escondidas, de cosas que no te atreves a contar, pero que en un momento has mentido. Ni hablar cuando querías románticamente salir con alguien. Porque yo creo que ahí eras el emporio de las mentiras. Las estupideces que habrás dicho para que ella te diera bolilla. Ahora, esas cosas las hacemos porque no nos atrevemos a decir quiénes somos, porque fingimos, porque queremos ser Esaú o tener lo que tenía Esaú. Por eso yo le llamo a esto la bendición fingida. Yo tenía mucha lástima por Jacob, porque cuando veía la historia decía, pobre chico, la mamá lo obligaba. Acá la villana era la mamá. Acá la mamá la estaba obligando a que engañara al padre, porque esto fue lo que ocurrió. No todo el mundo tiene que saber la historia. Le dice la mamá a Jacob, Jacob, hoy es el día que tu padre le va a dar la bendición a tu hermano Esaú. Pero tu padre está ciego y viejo. ¿Por qué no vas con un plato de comida que yo te voy a preparar y en medio de esa ofrenda le pides la bendición y te haces pasar por tu hermano? Y Jacob dice, no, me va a descubrir porque papá no ve, pero me va a tocar, me va a palpar y va a saber que no soy Esaú. Le dice la madre, no importa, te disfrazo, te pongo unas pieles para que parezca el cuerpo velludo de tu hermano, algo que huela mal porque tu hermano se baña cada caída de estrella. Entonces, tu papá te va a dar la bendición a ti y ya está. Y eso fue lo que hicieron, se complotaron con la mamá para robarle la bendición y engañar a un ciego. Yo decía, Jacob, pobre, porque la madre tenía que haberle dicho, niño, no hagas eso es mentir. Tú eres importante como eres. Naciste agarrando del talón a tu hermano, pero tienes otras bendiciones. Y en lugar de fortalecer su realidad, fortaleció el fingimiento, lo empujó a fingir. Yo tenía lástima por él, pero dije hace un momento que estoy leyendo la Biblia con ojos nuevos. Me puse a investigar qué edad tenía el niño cuando engañó al papá. 72 años tenía el nene. El bebote, 72. ¿En serio, mami? 72. O sea, que a los 72 años, ¿cuál es la enseñanza? Hay un momento que ya tienes que hacerte cargo de tu vida adulta. Jacob tenía 72 años. Tenía que haber dicho, no, mamá. Pero a veces la desesperación que Dios bendiga lo que no somos es más fuerte a que Dios bendiga nuestro yo real. Por eso hay gente que en su afán de ser pastor, sin que Dios lo llame, finge que es pastor, finge que una zarza se emprendió ante él, finge que tiene un llamado y después ese fingimiento le cuesta caro, porque Dios no puede fingir o bendecir lo que finges. Dios no puede bendecir lo que no eres. No podemos fingir toda la vida que tenemos, que logramos, cuando en realidad ni tenemos ni logramos. Y eso crea una carga emocional, porque Jacob obtuvo la bendición, se la robó al padre. Pero la historia dice que pasó 21 años siguientes como fugitivo, exiliado de su hogar, fugitivo de su país, de su nación. Y eso es lo que sucede cuando intentamos conseguir que Dios bendiga a alguien, a algo que no somos.
Dios no puede bendecir quien tú finges ser. Y cuando obtuvo Jacob la bendición de Isaac, le llegó un equipaje inesperado. Le llegó una carga que lo encontró solo, temeroso, huyendo. Y yo sé que hay gente que está tan cargado que dice, no, es que el ministerio me tiene mal, es que el llamado me tiene mal. Y mi pregunta es, ¿lo que tienes realmente es de Dios? ¿O te cargaste una cruz que nadie te dio? ¿Te cargaste un equipaje que nadie te mandó? Fuiste y te lo robaste en el deseo de ser un Esaú. ¿Cuánta gente quiere ser Esaú y no es un Esaú? ¿Cuánta gente no afina y canta? ¿Cuánta gente no sabe y predica? No tiene una vida congruente y enseña. Las vidas no cambian, la gente no es impactada y se preguntan ¿qué les está pasando? Salomón años después escribiría: la bendición del Señor enriquece a una persona y no le añade tristeza. O sea, si hay tristeza en la bendición, es porque a lo mejor estás pidiendo que Dios bendiga algo que no eres. Y Dios no puede bendecir algo que no eres. Compras una casa que no puedes pagar, o que te cuesta horrores, o que te tienes que ajustar para pagar. O conduces un auto que no puedes sostener, que se le rompe y no le puedes cambiar el repuesto por la fortuna que te sale. ¿De qué te sirve? No ubicarte en cuál es el tiempo que estás viviendo ahora. ¿Qué es lo que te toca vivir? Yo no digo que no puedas acceder o soñar o querer algo mejor. Digo que hay tiempo para todo, dice el predicador en Eclesiastés. Habrá tiempo para un restaurante de lujo de 4 manteles. Ahora nos toca el Big Mac. Entender eso es entender que hoy me toca ser Jacob, no Esaú. Entonces yo tengo este ejemplo que di en el servicio pasado. Piensen si acaso no les pasa igual. En lo personal, parte de mi problema es que hay 3 versiones de Dante que yo conozco. Ustedes saben que todo el mundo tenemos 3 ópticas de nosotros mismos. Como te ves a ti mismo, como te ven los demás y como realmente eres. En esta línea de pensamiento yo creo que hay 3 versiones de Dante. Y en primer lugar está el Dante que yo soy actualmente, que tiene cosas positivas. No voy a decir que tengo muchas cosas negativas, pero tiene cosas negativas también, debilidades, problemas. Algunas cosas se van acentuando con la edad. Yo pensé que se iban a ir y se empeoran. Yo lo llamo el Dante frustrado, porque me miro y digo, ay, otro año más que esto no lo cambio, ay, otro año más que me preocupo por boberías. Es el Dante frustrado. Después hay otro Dante, otra versión de mí mismo, que es el hombre que me gustaría ser, el que no soy. Yo le llamo el Dante futuro. Ese tipo es perfecto. Yo le llamo el Dante futuro. Dante futuro es perfección. Si lo conocieras, querrías votarlo como presidente, lo querrías como yerno, querrías casarte con él, querrías tener un hijo así. Ese Dante es perfecto. Tiene hasta la tabla de abdominales así, cuadriculado así. Sube la montaña, practica boxeo. Es disciplinado, pero no rígido. Simpático, pero tampoco es bobo. No, es correcto. Romántico, pero hombre. Dante futuro es el hombre que yo quiero ser, pero también es el que nunca voy a llegar a ser totalmente. Así que para cerrar la brecha entre el Dante frustrado, que es lo que soy, y el Dante futuro, que es lo que quiero ser, me inventé uno en la mitad, que es el falso Dante. Está en la mitad. Está entre el Dante frustrado y el Dante futuro. Es una versión de mí misma que le llamo el falso Dante. No puedo ser el Dante futuro, pero puedo fingirlo. Puedo posar, puedo aparentar, puedo actuar como alguien que no soy. Y esto lo hago porque el Dante real no me gusta. Me puse como ejemplo y quiero que ahora ustedes se pongan como ejemplo. Hay un tú o un yo que quisiera ser. Un yo que es el que eres y alguien en el medio que intenta estar en la mitad y achicar la brecha, y ese es el falso. Ese es el Esaú que nunca vas a ser. El problema es que todos tenemos esa costumbre de fingir. Todos en algún punto fingimos y queremos ser alguien que no somos. Y no se puede retocar nuestros defectos con Photoshop. Los fracasos no se pueden retocar con Photoshop. No podemos preparar, iluminar y ponerle filtro a quienes no somos.
La vida es más que la vida digital. La vida no es Instagram, Pinterest o Snapchat. Hay una vida real. No te digo que la vida real sea esa foto así con la cola caída frente al espejo, pero tampoco la foto del perfil con cara de pato a punto de ser degollado. En la mitad hay una realidad. Y esa realidad es la que Dios quiere bendecir. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios no ama a tu yo futuro. Yo entendí que Dios no ama al Dante que quiero ser, ese que hace ejercicio, ese que come saludable, que vive comiendo rúcula. Dios no ama a ese. Ese es el que yo quiero ser. Dios ama al que yo soy verdadero, incluso con las partes más frustrantes. No se puede fingir toda la vida. Dios ama a tu yo real. Entonces no te olvides de esto, la batalla no es con Esaú. Basta de culpar a papá, a mamá, basta. La batalla es interna. La batalla tuya es interna, tiene que ver con una batalla interior que tienes que ganar. Tú tienes que decir, ¿quién soy yo en realidad? Si no, Dios no me va a bendecir. No podemos pasar por la vida diciendo, yo no tengo defectos. La verdad que no me acuerdo de ninguno. Les voy a contar esto. En todas las formas de empleo que se hacen en los Estados Unidos, cuando vas a pedir empleo, tienes que llenar un recuadro que surge esto de un estudio que hicieron de psicología. Tienes que poner en un recuadro, en un renglón, cuáles son tus principales defectos. Adicto al trabajo. Maniático del orden. Perfeccionista. Todos ponen esas cosas. Para que aún el jefe diga, ¡ay, qué lindos defectos que tiene! Lo quiero contratar. ¿En serio es un maniático del orden? ¿En serio es un adicto al trabajo que voy a tener que echar después de las 5 de la tarde? Nadie pone, la verdad, que no dejen nada valioso porque yo encuentro lo que nadie pierde. No sé qué estaban pensando los psicólogos cuando hicieron esta encuesta, pero a mí me lleva a la conclusión que no somos leales ni somos honestos. ¿Por qué no somos honestos? Todo tiene una raíz. Porque pensamos que Dios no nos va a amar. Porque pensamos que Dios nos tolera. Y ahora sí, yo sé que a lo mejor me escucharon durante todo este tiempo, pero necesito que los 5 sentidos me los presten ahora porque esto es lo más vital, determinante y lo medular del mensaje. Les voy a tomar un examen sorpresa. No traten de ser políticamente correctos y responder como los que ponen maniático del orden en las formas de trabajo. De este múltiple choice que les voy a hacer ahora, traten de responder en su corazón. ¿Dios te ama porque Jesús murió por ti? ¿O Jesús murió por ti porque Dios te ama? Parece un trabalengua, parece lo mismo, pero son dos cosas diametralmente opuestas. Te lo voy a decir otra vez. ¿Dios me ama porque Jesús murió por mí? ¿O Jesús vino a morir por mí porque ya me amaba de antes? Porque yo escuché la primera frase como muy espiritual en la mayoría de las iglesias. Que cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve a Cristo como un lente. A ti apenas te tolera, te fulminaría con unas ganas. Pero se le atraviesa a Jesús y dice, no, antes sobre mi cadáver, mira, y le muestra las manos esculpidas. Está bien. Ya te voy a agarrar a vos, ya te voy a agarrar cuando no esté este. Para que te se distraiga y te agarro. Esa es la idea que tenemos. Pero San Juan 3:16, que volvemos a leer siempre con ojos viejos, pensando que nada nuevo nos puede decir, dice, de tal manera amó Dios, te amó Dios que mandó a su Hijo para que no te pierdas. Te amaba de antes, te amaba de antes. A mí esto me cambió todo, que Dios me amó primero. Antes de que yo hiciera nada y antes de que Jesús hiciera todo. Porque Dios es amor. Si Dios es amor, me amaba como yo era. ¿Qué significa? Que Dios no está enamorado de la futura versión de Dante. Dios no dice, bueno, yo ya te salvé. Ahora a cambiar, querido, para que yo te ame. Porque ahí es la segunda falacia. Llegamos a la iglesia
y nos ponen que la meta es el amor de Dios. Vive en santidad para agradarle a Dios y para que Él te ame. Y eso es algo inalcanzable. Otra vez estamos ante un papá feudal que nada le cae bien. Casi un dios del Olimpo, un dios griego, que en cualquier momento se levanta malhumorado y te aplasta. Nos pusieron que el amor de Dios es la meta y el amor de Dios no es la meta. Entonces tú dirás, ¿y entonces yo no tengo que cambiar? ¿Puedo seguir siendo borracho y Dios me ama igual? No. El amor de Dios te motiva a cambiar. Tú cambias por amor. Estás tan enamorado que tú cambias por amor. Entonces, el amor de Dios no es la meta. Tú cambias por amor. Es un regalo que Dios te da. Dios te ama y tú dices, no, yo no puedo fallarle al Señor. Yo lo amo demasiado. Yo no voy a pecar porque yo lo amo demasiado. No estás no pecando porque le dejas de agradar. Si no, Él diría, cambia y te amaré más adelante. Sin embargo, nosotros decimos, si yo pudiera dejar de insultar, si pudiera dejar de maldecir, si yo algún día dejaría de ser indocumentado, si no comería ice cream por las noches escondida, si yo no gritara a mis hijos, entonces yo sé que Dios me va a aceptar. Sin embargo, el salmista David escribió en el Salmo 103:13, el Señor es como un padre para sus hijos, tierno, compasivo, porque Él sabe los débiles que somos, sabe los débiles que somos, no lo que finge ser. Él te conoce, o sea que Él te ve con la cola chata, no con el relleno, Él te ve. Perdonen el ejemplo tan hiperbólico, pero Dios te ve. Entonces decimos, entonces ¿para qué cambiamos? Porque la meta no es el amor de Dios. No sé dónde se nos metió la idea, uy, soy cristiano, le tengo que agradar a Dios. Dios ya te conoce. Dios ya sabe cómo eres y Dios ama tu verdadero yo. Y nosotros nos cuesta aceptar ese amor porque siempre nos han vendido a un Dios que está dispuesto a liquidarnos, que está dispuesto a dejarnos en Orsay a la primera metida de pata que hagamos. Mi pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida si toda la Biblia la leyéramos como que Dios está sonriendo cuando la escribió? ¿Cómo serían los 10 mandamientos si no fuera no matarás? Eso de Hollywood. ¿Cómo sería si lo mismo te lo dijera el Señor sonriendo? Si el Señor te dijera, hombre de poca fe, no manches, sería diferente. La perspectiva cambia. Si tú te das cuenta que el que te lo dice te ama. Eso decían nuestros padres, hijo, no te corrijo porque te odio, te corrijo porque quiero enorgullecerme de ti, que seas un hombre de bien, que seas una mujer de bien. ¿Están recibiéndolo, sí o no? Y finalmente, cada persona que Jesús encontró, cada persona que, ya sea en la cruz, el ladrón, los discípulos que llamó, los pecadores con los que cenó, cada persona los vio en su peor estado. Y el Señor los amó cuando no eran dignos de admiración ni dignos de que nadie los ame. No había nada admirable en ellos. Y ninguno de ellos, te aseguro, se ocupaba de causarle una buena impresión. Señor, tú me conoces, soy torpe de lengua. Tengo miedo, dijo Gedeón. Yo, Señor, pero si yo nunca he hecho nada. Cada uno de ellos tenía que reconocer ante Dios quién era, porque a Dios no se le oculta nada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en el camino que dejamos de ser honestos con Dios? Creo saber la razón. Dejamos de ser honestos con nosotros. No puedo hacer que el tiempo vuelva atrás. Nadie puede hacer que la arena se mueva hacia atrás, ni las manecillas vayan en reversa, ni que los dígitos del calendario vayan con una suerte de countdown. Pero con todo placer, si volviera a ser niño, diría que soy pobre, que no tengo otra zapatilla, que es la que tengo y que papá me las compró con mucho esfuerzo.
Tal vez me hubiesen regalado alguna. Con todo gusto diría que esos son mis papás. Que mamá me tuvo a los 42 años y casi se muere de cáncer por parirme. Y que la quiero honrar. Porque aunque no me buscó, me crió, me amó. Cristo vino a nuestra vida. Yo daría testimonio, no diría que son mis abuelos. Ahora, no me queda mucho tiempo. Más de la mitad de mi vida ya la viví. Y lastimosamente, gran parte de esa mitad de mi vida me la pasé fingiendo. Pero ahora todavía tengo oportunidad de ser honesto conmigo. De decir, este es mi yo real. Mi yo futuro tal vez nunca lo alcance. Pero mi yo real es el Dante frustrado y es el que se presenta delante de Dios todos los días. Kathryn Kuhlman le dijo al Señor, Señor, soy una campesina de Missouri. Estoy entre predicadores machistas. Soy divorciada. Tengo todo en contra para que tú me uses. Tengo una mala adicción. Soy bruta. Yo le llamo a todo eso a ser divorciada, sola y campesina, nada. O sea, lo que tengo para darte es nada. Pero si tú puedes hacer algo con esta nada, puedes usarme a partir de ahora. Y fue una de las mujeres que más Dios utilizó y que Dios bendijo a través de milagros, porque dijo, yo te quiero usar tal como eres. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Vamos, celebra al Rey. Dile, Señor, tú estás hablando. Tú hablas hoy. Si crees que Dios habló, celebra, celebra, celebra al Rey. ¡Aleluya! Es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El Rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Yo quiero hablarle durante unos instantes de un hombre que nace en la esclavitud. Sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos. Estoy hablando de Josué. Cuando nace en la esclavitud, él sabe que ese va a ser su destino y que va a morir como esclavo, como un anónimo, un NN. Pero llega Moisés a su vida, no a la suya, sino a la vida de todos los israelitas, y libera al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces, en el desierto, Josué alcanza la posición de líder al lado de Moisés. Es el segundo a bordo. Observa lo que hace Moisés. La Biblia narrará que mientras que el profeta, el patriarca sube al monte, Josué está unos metros más abajo, mirando lo que Dios hace con Moisés, observando, lo asiste en todo. No se le caen las alianzas por ser un segundo. Es un gran segundo. Asiste a Moisés, le sostiene los brazos, es un poco, pelea las batallas. Mientras que Aarón y Hur, dice las palabras, estarán al lado de Moisés, Josué sale a pelear las batallas y Moisés se queda allí en la retaguardia. Es un hombre que orgánicamente todo dice que va a suceder a Moisés. Y eso es lo que va a ocurrir. No sin antes suceda una tragedia. Llegan al borde de la tierra prometida
están por entrar allí y Dios le dice a Moisés: envía un representante de cada tribu. 12 tribus, 12 representantes. Y los 12 van a espiar la tierra que Dios les dijo que ya se las dio. No que se las iba a dar, que había posibilidad. No. Vayan a ver lo que les voy a dar. Y descubren que la tierra es tal como Moisés había dicho de parte de Dios. Pero de estos 12, 10 vuelven con un reporte negativo. 10 dice: las murallas y los gigantes nos separan de lo que Dios nos dijo, no lo vamos a lograr. 2 tenían un reporte positivo. 2 tenían otra manera de ver las cosas, entre los que estaba Josué. Estos 2 eran Caleb y Josué. Y estos 2 hombres dijeron: no, más podremos nosotros que ellos. Estos 10 decían: somos como langostas comparado con esos gigantes. Estos 2 decían: los comeremos como pan. O sea que hay un espíritu de negatividad en la mayoría y un espíritu positivo en la minoría. Pero la mayoría le creyó a la mayoría. El pueblo decidió que ese día ganara el miedo. Y a partir de ahí dijeron: no lo vamos a lograr. Desperdiciaron 40 años en el desierto. 40 años. Yo decía hoy, y lo vuelvo a repetir porque es una sensación que no se me va. Para mí, 40 años desperdiciados por culpa de una actitud ajena es suficiente para que mi fe flaquee. Imagínate que por culpa de alguien que está al lado tuyo pierdes 40 años de tu vida. Veo caras tristes porque uno dice: sí, yo soy ese. Hay gente que se asocia en un matrimonio, en una pareja, en una sociedad, en un ministerio, con gente que por muy buenas intenciones que tenga, te hunde. Y no solo te hunde, sino que te pone en stand-by. Y eso es lo que a Josué le pasa. Y Josué tiene que esperar que toda esa gente con mala onda muera en el desierto. Se presume que a 300 funerales diarios, toda esa gente muere de viejo, de cansancio, de quién sabe qué, van muriendo en el desierto. Los únicos sobrevivientes son Josué y Caleb, sobrevivientes de aquella promesa. Y 40 años ellos mantienen en fe la promesa. Por 40 años no se amedrentan. Por 40 años dicen: Dios nos dijo que nos iba a dar la tierra. Y por culpa de estos cabezones, estos 10 que vieron algo negativo, más los 4 millones que decidieron creer estos 10, no pudimos acceder. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, aunque pasen 40, 50, 100 años, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Aunque se tarde, espéralo, que sin duda viene y no tardará. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Así que las Escrituras me muestran que este hombre no se acobardó. En este punto es muy posible que digas: bueno, a mí me ha pasado algo así. Lo dije recién. Que digas: sí es cierto, yo estoy estancado no solo a causa de mis errores, sino a causa del error de alguien que estaba al lado mío, de una sociedad. Me consta que algunos de ustedes han tenido sociedades financieras con personas que te han producido una quiebra. Y a partir de ese entonces no pudiste restaurar tu crédito. Y dijiste: si no me hubiese metido con ese. Otros provienen de un divorcio. Y eso es una sensación de ansiedad que a veces te cuesta y dices: no solo arruiné mi vida o desperdicié tiempo, sino que me dejó estancado en un punto de la vida. Josué se estancó 40 años. Pero lo que yo resalto es que él se mantuvo. Es que él 40 años estuvo confiando en lo que Dios le dijo. Y esa es la primera palabra que quiero que te lleves esta tarde. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que ardió tu zarza hasta ahora. Desde que Dios dijo que te iba a bendecir. Pero deja que te diga algo porque conozco a Dios. Si tu zarza ardió, si Dios te lo prometió y dijo que te iba a dar tu tierra, tú vas a poseer la tierra que Él te prometió. Créelo, créelo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Va a ocurrir. Los años pasan y la promesa permanece en el cosmos. Va a ocurrir. No te entregues, no te rindas, va a pasar. Pero yo lo que no quiero es que te agarre la desesperanza. Que digas: se terminó, Dios agotó la paciencia para conmigo. Porque te hayas equivocado tú o se haya equivocado tu socio. Te hayas equivocado tú o tu ex.
o tus padres, o quien sea que se equivocó, Dios me dice una y otra vez, como me lo dijo ayer mientras redactaba el mensaje, diles que yo voy a cumplir cada promesa que le di a cada uno de mis hijos que voy a traer mañana por la tarde. No, no me están creyendo, están creyendo que Dios habla. Dios lo va a cumplir. Por eso dije al principio, yo quiero que este mensaje revolucione tu mente. Que digas, sí, Dios lo va a hacer. Y esto es lo que pasa con Josué. Josué toma el mando, Moisés se lo pasa. Tiene que transformar a un grupo de nómades en soldados. Vaya tamaña tarea que le queda a Josué. Pero Josué se transforma en el nuevo libertador. Es el que le dará las conquistas, el nuevo estratega de guerra. Aprendió a los pies de Moisés. Aprendió siguiendo a su mentor. Ahora su sensei ya no está. Y está Josué solo. Y Josué ahora tiene que conquistar la tierra prometida. Ora continuamente al Señor. El Señor le da las estrategias. Y la Biblia nos lleva a un punto que esto es lo medular del mensaje, el que le da título a este mensaje. La Biblia narra que 5 ejércitos con sus 5 reyes paganos, hostiles, se levantan contra el pueblo de Israel. Le dicen, no vas a pasar. 5 reyes, 5 ejércitos. Eran 5 ejércitos de amorreos, la tribu a la que pertenecían, pero 5. No sé cuánta gente tenían cada ejército, pero imagino que eran varias centenas de miles. Y los 5 se levantan contra Josué. Josué era un hombre de fe, había esperado 40 años desperdiciados como para ahora acobardarse. Así que fue, oró a Jehová, le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le da esta palabra, le dice, no esperes que te ataquen, ataca tú. Y no tiembles ante ellos, porque yo te los entrego en la mano. Ninguno va a sobrevivir, ninguno se va a resistir. ¿Alguien necesita esta palabra hoy, sí o no? A mí me encanta cuando Dios da estas promesas. Se la dio a Gedeón, se la dio a Moisés muchas veces, se la dará después a David y se la da ahora a Josué. Me gusta cuando Dios dice, ráelos, porque habla de un Dios que cuando te da la victoria es total. Si tú dices, bueno, me dijeron que el cáncer se fue, pero quedó un poquitito. Dios todavía no terminó lo que dijo que va a hacer. Dios limpia a fondo, no es dermatológico lo que Él hace, es quirúrgico. Él arranca el tumor. Dios cuando hace algo lo hace para siempre. Si Dios interviene, nadie sobrevive. Si Dios interviene, tus enemigos los vas a buscar. Dice la Biblia, por un camino van a venir, por 7 tendrán que huir. O sea que se van a salir desmembrados. No los vas a ver, los vas a buscar. Buscarás los que hacen la guerra contra ti y no los hallarás. Ningún arma forjada contra un hijo de Dios prosperará. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Se termina. Y a mí me gusta ese Dios. El Dios que le dice a Josué, los vas a eliminar a todos. ¿Saben lo que es pararse ante 5 ejércitos y saber acá que los vas a liquidar a todos? Imagínate que los mexicanos que hay acá van al próximo mundial y Dios les dice, tranquilos que ganan la copa. Imaginen cómo estaría el Memo Ochoa. Estaría así con pechito de paloma, chicharito, insoportable. Imagínense los mexicanos así diciendo, ya Dios nos dijo que nos vamos a llevar la copa. Así, harían los goles así de taquito, así. Claro, la seguridad cambia cuando él sabe que tienes la victoria. Cambia la seguridad. No es lo mismo decir, por ahí me va bien, por ahí me va mal. A que Dios diga, Josué, yo te voy a bendecir. Y yo quiero en primera instancia que esta tarde todo el mundo tenga esa palabra. Si Dios dijo que eres el muchachito de la película, la niña de la película, tú vas a terminar antes de los créditos celebrando. Tú vas a estar en victoria. Tú vas a terminar bien. No terminan tus días sin que Dios te bendiga, sin que Dios te levante, sin que Dios te llene de fe. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Así que Josué sale pechito de paloma a pelear. Y dice la palabra que empiezan a perseguir a los ejércitos amorreos y tienen la victoria. No sé si son superiores en número, pero Jehová peleaba con ellos. ¿Cómo peleaba Jehová con ellos? Bueno, pueden leer las escrituras. Dice la palabra en el libro de Éxodo y en el libro de Josué, porque está dividida en 2 partes. Cuando recién están siendo sitiados, cuando después van a la batalla. Y la palabra narra
que cuando ellos están persiguiendo a los amorreos, Jehová, que estaba mirando desde arriba, suelta una granizada. Empieza a caer granizo sobre los enemigos. O sea que le caían los piedrazos a los tipos. Mientras que estos los perseguían, el granizado caía allá, el granizo. Dios soltó granizo, porque Dios puede manejar el clima, Él lo creó. Es el mismo Dios cuyo hijo después detendría al mar y al viento en el mar de Galilea, ¿recuerdan? A las olas. Dios es el Dios del clima, Dios es el Dios que puso los océanos en su lugar, el Dios que nivela las montañas, Dios es el que hace las cosas imposibles. Alguien tiene que estar llenándose de fe esta tarde. Dios lo va a hacer. Así que cuando Josué, esto lo creo yo, creo que esto es lo que le pasa por su mente, porque yo soy un poco Josué como ustedes, un hombre común. Cuando Josué ve que Dios suelta granizo y ve que están venciendo al enemigo, también se le junta el sentimiento encontrado que está oscureciendo. La palabra dice, y empezó a oscurecer. Claro, el día tiene las horas de día que tiene que tener. Así que después de 12, 13 horas empezó a oscurecer. Y ahí es cuando a Josué no le cierra la promesa de Dios. Porque Dios dijo, no va a quedar ninguno vivo, no prevalecerá ninguno. Pero el día estaba terminando, el telón estaba cayendo. Si el telón del día cae, si se va el sol, sale la luna y está oscuro, los enemigos se escabullen. Los amorreos desaparecen. Y estos sobrevivientes se vuelven a rearmar y vuelven a atacar. Y se retrasa la posesión de la tierra de Dios, Canaán. Entonces Josué dice, ¿cómo puede ser? Dios me dijo esta mañana, o me dijo anoche, que íbamos a poseer la tierra, que íbamos a despojar a estos sinvergüenzas, que no iba a quedar ninguno vivo, y ahora se me está terminando el día. Cualquier otro hubiese dicho, bueno, yo peleo hasta donde puedo. Yo no voy a andar peleando más de lo que tengo que pelear. El día se terminó, ya está. La mayoría de nosotros hubiese dicho, yo ya agoté las opciones, ya está. Me cansé. Y esta es la segunda palabra que quiero transmitirte. Esto va para los que dicen, hice todo lo que se suponía que sabía que tenía que hacer y ya no hay más nada que puedo hacer. Yo ya hice todo, oré, clamé, refinancié, volví a creer, volví a enamorarme, volví a comprar, renté, me asocié de vuelta y se me hizo la noche otra vez. Ahora Josué está en esa posición. Josué está en la postura donde el sol cayó, se está yendo, está oscuro, se está oscureciendo y Dios dijo, antes que termine el día, hoy los vas a destruir a todos. Y todavía hay gente que está viva. Entonces no le cierran las cuentas. Y aquí hay gente que no le está cerrando las cuentas con Dios. Que dice, a mí también me está pasando eso, yo no sé si Dios cambió de opinión, si la fregué, si metí la pata, si Dios se cansó de mí. Pero esta es la palabra que tengo de parte de Dios. Hasta ahora usaste la fe natural, pero a partir de ahora tienes que usar la fe sobrenatural. Decir, yo no sé cómo te la vas a arreglar, Dios, pero si a mí me dijiste que ibas a quitar el cáncer completamente, para mí eso significa una sola cosa, completamente. Si tú dijiste que me ibas a prosperar, significa una sola cosa, me vas a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Así que Josué, que ve que Dios hace granizar, se le ocurre una idea y hace la oración más poca ortodoxa y más fuera de lo común que van a encontrar en toda la Biblia. Oigan a Josué con la fe de un niño. Estoy hablando de un tipo que nació en la esclavitud. Estoy hablando de un hombre que se forjó en el desierto, que se comió 40 años desperdiciado por culpa de los otros cabezones. Un tipo que jamás hizo una oración así, en plena batalla, se agarra de la promesa de Dios, ninguno va a prevalecer contra ti, y grita y dice, sol, le ora al sol. No le ora, le ordena al sol. Sol, detente, ahí en Gabaón. Que es como decir, sol, quédate en China, no vengas. Tú, luna, quédate en el valle. Ordena a los astros a que se detengan. Astronómicamente, lo que está ocurriendo es que ante la orden de Josué, Dios va a detener la tierra de su eje. Pero lo que él está viendo desde la tierra
es que a partir de su fe el sol se va a detener. Y cuando los amorreos están esperando que se termine el día, cuando está llegando el cenit, Dios se pronuncia a favor de la repetición del día. Dios les repite el día. Fue el único día en la historia de 48 horas. Imagínense la cara de los enemigos que decían: no te preocupes que 8 de la noche ya tiene que oscurecer y el sol está arriba. 9 de la noche el sol arriba, 10 de la noche el sol arriba, 3 de la madrugada el sol arriba. Hasta el sol estaba de acuerdo con el pueblo de Dios. Cuando Dios está de tu parte, hasta el calendario, los astros, el universo, todo gira a tu favor, dice Dios. ¡Aleluya! Y dice la Biblia: nunca antes ni después ha habido un día como aquel en el que el Señor escuchó la voz de un hombre y el Señor peleó por Israel. ¿Cómo puede ser que un hombre que nació en la esclavitud, que un hombre común, pueda hacer este tipo de oración extraordinaria, de modo que Dios cambie el eje de la tierra y trastorne los planetas solamente porque un hombre necesita experimentar la victoria que Dios le prometió? ¿Cómo puede esto ocurrir? Yo tengo la respuesta. El mismo Dios que trajo de la muerte a su Hijo otra vez después del tercer día es el mismo Dios de resurrección que puede detener el sol tan pronto tú des la orden. ¿Están conmigo? Díganme amén. Y acá es el punto. Este es el otro punto. Yo decía: Señor, ¿cómo hago para que tus hijos, nosotros, entendamos, siendo gente común en el sentido de que tenemos vidas rutinarias, que a lo mejor nos subimos al freeway, tomamos el café, hacemos todo lo que la gente hace, no somos guerreros, no estamos a cargo de una campaña militar? ¿Cómo hacemos para experimentar esta fe sobrenatural? Y el Señor me decía: no tienes que ser especial para usar esta fe, es al contrario, tienes que tener la mente de un niño, creerle todo como un niño. Si a un niño le dice que puede volar, el niño se va a lanzar a volar. Si un niño le dice que hay monstruos en el closet, él va a ver monstruos en el closet. Si le dices está protegido por el Señor y los ángeles, él va a sentir a los ángeles. El niño no tiene rollos mentales. Eso no es bíblico. Dios dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, ordenarías al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Noten que Dios dice: no me hables a mí de la montaña, háblale a la montaña de mí. Y esa es la gran diferencia. Si tú le dices a Dios: líbrame de las deudas, no es lo mismo que decir: deuda, retrocede, porque Dios me hizo próspero, bendito, y Dios dijo que lo que toque va a ser de bendición. Hay momentos que tú tienes que tener la autoridad. Háblale a la montaña de tu Dios. Hay una montaña que está esperando tu orden. En Cúcuta, Colombia, yo tengo un pastor muy amigo, se llama José Satirio dos Santos, nacido en Brasil. Y aunque nos separa la edad, es un gran amigo y es un hombre que nos ha invitado muchas veces. Yo he estado allí en Colombia, en la frontera con Venezuela, predicando en más de una ocasión en la iglesia de Los Pinos. Y cuando él compra, para hacer la historia corta, cuando él compra el terreno, lo compra sin saber por qué era tan barato el terreno para construir lo que hoy es el Templo de los Pinos. Cuando él lo compra, no sabía que era una montaña. Él compró una montaña, pero no un terreno con tierra, una montaña. Y cuando fue ahí y vio que era una montaña, sintió que lo habían estafado. ¿Cómo vas a construir una iglesia arriba de la montaña? Y entonces dice: me estafaron. Y estaba al lado de un hombre que era no sé si su mano derecha, pero siempre estaba ahí pegado al pastor, ayudándolo. Llamaba Jairo, se llama Jairo, que lo he conocido, dicho sea de paso. Le dice: Jairo, no sé cómo le vamos a decir esto a la congregación. Y Jairo dice: ¿qué? Si hay una montaña y usted predica que hay que decirle a la montaña que se mueva, y la montaña se va a mover, pastor. Va a mover para que se mueva. Y dice el pastor, lo cuento con sus palabras, él dice: Jairo, hay cosas que son metáforas. No se mueve la montaña, los gritos. Y él dice: pero si usted dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos al monte que se mueva, y yo tengo mucha fe. ¿Por qué no oramos mañana aquí y hacemos que la montaña se mueva?
Y dice Satirio, para sacármelo de encima, le dije, bueno, nos vemos mañana. Al otro día, José le dice a la mujer, me voy a sacar de encima este plomo y le voy a explicar cómo son las cosas, que no hay que tomarse las cosas literal. Y después me vuelvo y voy a reclamar que me devuelvan el dinero del terreno. Y ahí estaba Jairo y había regado la voz a gran parte de la congregación que estaban todos listos para orar. El pastor se quería morir porque dijo, vergüenza con uno paso, pero con todo, ¿qué hago? ¿Y vieron cómo es esto cuando se contagia la fe? Que todo el mundo, aleluya, aleluya, que les agarra así como las ganas de orinar, pero tiene que ver... No, cuando alguien está así, aleluya, aleluya, es mejor que resucites el muerto. Yo lo divido. No es lo mismo que, bueno, a ver si pasa, pero cuando la gente está así como excited, tiene que ocurrir. Y Satirio los mira y dice, yo no sabía cómo bajarle el nivel de expectativa. Y encima encendía el fuego, Jairo, porque decía, vamos a orar, ahora van a ser testigos de cómo la montaña se mueve. Vamos, vamos, vamos. Ore, pastor, ore. Y José dice, te dejo orar a ti el privilegio de que ores. Ya lo vamos a invitar a Satirio, les voy a pedir que les cuente esta historia, porque él tiene más detalles todavía. Así que Jairo se para ante la montaña, dice Satirio, yo no sé si la gente atrás estaba mirando, yo tenía los ojos cerrados y el uno tenía el ojo abierto, era Jairo, decía, mire, se va a perder la movida, mire. ¡Montaña! ¡Monte! ¡Quítate que tenemos que levantar un templo! ¡Quítate que tenemos que levantar un templo! Y el monte estaba ahí, no se movía. Dice Satirio, yo voy a esperar unos minutos más, le voy a decir, vamos a casa, esto no es así. Y de pronto ven en el suelo que unas piedritas, la arenita se empieza a mover. Y dice Satirio, no sabía lo que estaba pasando, pero me empecé a asustar. Y la gente atrás, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y se movía. Y aparecen 4 máquinas, 4 grúas, 4 tractores gigantes, así por encima. Obviamente no eran de ángeles ni nada por el estilo, eran maquinarias que después averiguaría habían venido desde Venezuela. Pero a ese momento no sabía, porque en la ciudad, en Cúcuta, no había. La ciudad, la municipalidad, la alcaldía no tenía ese tipo de máquinas. Aparecen 4 máquinas con sus operarios y les dice que se corran, que van a empezar a remover la montaña, tarden lo que tarden. Y entonces Jairo lo mira a Satirio y dice, ¿vio? Ya llegaron los ángeles, ya se está moviendo la montaña y empiezan a removerla. Yo no sé si Dios va a usar ángeles, grúa, pero la montaña se te va a mover. ¿Lo están recibiendo, sí o no? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿De verdad? No sé cómo Dios se la va a arreglar, pero Él va a movilizar lo que tenga que movilizar. Y va a ocurrir. Satirio dice, bueno, para hacer la historia corta, las máquinas estuvieron una semana hasta que removieron todo y alisaron el terreno. Les dije cuánto les debía, les dijeron nada, nos enviaron de la no sé qué ciudad de Venezuela y lo hicieron. Nadie entendió quién les pagó, quién los mandó justamente esa mañana. Jairo, seguro que no. Pero Jairo activó los ángeles. Activó una fe sobrenatural. Ahora, tú puedes buscar la explicación que quieras. Hay explicaciones hasta para las plagas de Egipto. Lo que yo sé es que si Dios no da la orden, no hay plaga que se suelte, no hay langostas que vengan, no hay sangre que venga en el río Nilo. Dios está como autor intelectual de lo que te está pasando, ¿sí o no? Entonces, hay cosas que necesitamos creer como niños. Va a ocurrir y lo tienes que tomar. Porque Dios honra la fe de un niño. Tú no quieres deshonrar la fe de un niño. Si el niño tiene fe, tú no quieres deshonrarlo. Si el niño tiene fe de que esta noche va a comer, tú sales a buscar comida de donde sea, pides al vecino. Pero si el nene se sienta allí, se pone la servilleta y dice, vamos a comer, pues tú no quieres deshonrar esa fe. Aunque no lo haya llamado a comer, aunque no haya comida, tú sales y la buscas de donde sea para honrar la fe del niño.
Lo que trato de decir es, aunque te parezca que hay cosas que no entiendes, que no coinciden, que hace ruido con tu teología, yo te propongo ser un Josué, que te pares ante el sol y digas, nunca lo hiciste, tal vez nunca se vuelva a hacer, pero yo quiero que el sol se detenga y se repita el día. Todavía no cumplió el Señor lo que dijo que iba a hacer conmigo. No puede terminar el día, no puede oscurecer sin que yo vea mi sueño y el sueño de Dios cumplido. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Están listos para detener el sol ahora? ¿Están listos para que la montaña se mueva? ¡Aleluya! River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, que larga por fin esta casa. El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Hace 18 o 19 años atrás, no puedo saber con precisión, pero en aquel entonces yo era un evangelista itinerante. Ecuador, Colombia, Honduras, Dios abrió las puertas de América Latina. Y yo estuve pensando, dije lo mismo en el servicio anterior, si fue hace 18 o 19 años, no recuerdo, pero más o menos por ahí. Yo llego a una iglesia, a un edificio maravilloso, muy grande, una iglesia muy moderna para ese entonces. Me llamó mucho la atención su estructura, su arquitectura. Y entonces el pastor me recibe allí, yo iba a predicar 2 noches, y mientras que íbamos hablando y mirando y comentando la estructura, la arquitectura, el hombre me dice, yo necesito abrirte el corazón y decirte algo que el Señor ha puesto para que te lo transmita. Dios me dijo que te diga que lo que estás haciendo es seguir adelante en el ministerio, pero sin pasión. Sus palabras me quemaron. Él estaba llorando, sus ojos vidriosos, y me decía, el Señor me dice que posiblemente todos los sueños que hoy tienes van a quedar en sueños, no se van a cumplir a menos que cambies, a menos que tengas una redirección. Tienes el corazón maltratado, y a causa de tu corazón maltratado, Dante, estás desanimado. Y la verdad, en aquel entonces yo recién me abría paso en el camino de los predicadores, o recién estaba empezando en lo que se llamaría el gran público, la gente más masiva, y las críticas llegaron crueles hacia mí. Y eso que no había redes sociales hace 20 años, pero la impunidad con la que me atacaban. Y me acuerdo que mi corazón se maltrató. Tardaría muchos años en tener un corazón tierno y piel de rinoceronte. Tuve que pasar por muchas experiencias. Esta fue la primera. Un hombre de Dios diciéndome, Dante, el Señor me mostró que tu corazón está maltratado, que te hirieron mucho y eso te desanimó. Y ahora, aunque pareces un muchacho ocupado, yo tenía unos 30 años,
Me dijo, aunque eres un muchacho ocupado, no estás siendo eficiente. Como Sansón, no te estás dando cuenta que la unción se está yendo de ti. Necesitas recuperar tu comunión con Dios. Uy, me lo dijo mientras íbamos caminando, pero con un amor. Claro, yo lo cuento así y dice, uy, te liquidó ese hombre, ¿cómo no te suicidaste al instante? Pero no puedo transmitirte el amor con el que me habló. Y ese día hubo un cambio en mi vida. Di un giro de 180 grados gracias a que alguien tuvo el valor, la audacia de decirme las cosas. Me lo dijo con mucho amor, insisto, con mucho temor del Señor. La idea de él no era desenmascararme, sino ayudarme a que Dios después cumpliera los sueños que vinieron, a que yo sea medianamente el hombre que soy hoy. Yo siempre estaré eternamente agradecido. Ahora, llega un momento en la vida en que todos los que seguimos a Dios, no los que servimos necesariamente, sino los que seguimos, y esto nos involucra a todos, en que sin darnos cuenta perdemos la pasión, perdemos el primer amor, perdemos la entrega que teníamos. Y casualmente no ocurre con un evento catastrófico, un punto álgido de inflexión. Por ejemplo, sí, ahora que lo dices, Dante, yo perdí la pasión cuando se me murió mi padre o mi hijo, o cuando quebré en la finanza, cuando me divorcié. No, por lo general esos eventos nos acercan más a Dios. Por lo general esos eventos nos doblan, nos ponen de rodillas, nos tiran en la presencia del Señor, porque no nos queda otra. Yo estoy hablando cuando la cotidianeidad, cuando la vida diaria, la vida monótona, sin que seamos conscientes, nos va desviando y nos va tirando a la banquina, nos va quitando del freeway. Y un día estamos desanimados, estamos tristes y no sabemos cómo llegamos. Como digo siempre, solo pasó. Hay gente que llega a nuestras consejerías que le decimos, ¿y cómo es que perdiste todo? ¿Cómo es que te dejaste de congregar? ¿Cómo fue que dejaste de orar? Y te dice, no sé. No me acuerdo, pasó. Simplemente sucedió. ¿Cómo es que te dejaste, entraste en una involución donde empezaste a cada vez a mirar más televisión y más tele y más tele, y las maratones de Netflix o la cantidad de horas frente a la computadora reemplazaron los libros cristianos que leías? Nadie te dice, sí, lo recuerdo, fue un 22 de diciembre que tomé esa decisión. No, por lo general, lo típico es que nuestra pasión se va escurriendo entre las actividades cotidianas y llegas a una situación donde sientes que te falta algo, que en el frenesí de la actividad pierdes la pasión y ese momento llega sin que lo esperes. Estoy hablándole a aquellos que dicen, sí, es cierto, Dante, me falta algo y no sé qué es. Sientes que algo te falta. Es un cansancio del alma, como digo siempre, que viene a través del desánimo. Viene a través de haber perdido la pasión. A lo mejor no te diste cuenta que tu tanque de pasión por Dios marcaba vacío. Y cuando te quedaste sin gasolina espiritual, ya está, en el medio de la ruta parado y no puedes avanzar. No te diste cuenta que el afecto por tus seres queridos, por tu cónyuge, por tus hijos se estancó. Y tú dices, no es que dejé de amarlos, pero no sé qué me pasa. Estoy desanimado hasta para expresar que los amo. Hasta para hacer la milla extra, que antes lo hacía con gusto. Entonces, convengamos, no decidiste dejar de dar palabras de aliento a los demás. Simplemente pasó, solo sucedió y no sabes cómo llegaste hasta aquí y conectaste el piloto automático. Hay empresarios que siguen su compañía con piloto automático. Soñaron toda la vida con construir una empresa. La tienen y van con piloto automático como si fueran el último empleado de una fábrica. Otros soñaron con un matrimonio, estaban en la boda, ¡ay sí, matrimonio! Y ahora miran al marido, al cónyuge con un piloto automático diciendo, todavía respira. Mamis que querían, o mujeres que querían ser mamis, que rogaban, oraban por su vientre para tener un hijo sano, y hoy están preocupadísimas para que no se les raye la mugrosa mesita del living. Ay, no, que me rayan, que me ensucian la carpeta. ¡Ese vaso! ¿Por qué dejaron el vaso sucio? Y se arma un caos por un vaso. Yo no digo que no seas limpia o limpio y que te gusta tener todo ordenado. Digo cuando algo estalla de un modo que no debería estallar. Cuando algo está sobreexcedido.
tiene que llevarte a pensar que son alarmas que te están diciendo que perdiste la pasión por las cosas simples. Perdiste la pasión por congregarte, por tener una familia, la pasión por compartir un programa en la tele, por tomar un café en familia. De repente las cosas que antes te alegraban, ahora son abúlicas, son aburridas. Perdiste la pasión de vivir. Entonces esta tarde, como lo hice esta mañana de parte de Dios, yo traigo un plan de recuperación de pasión. Nadie se va de aquí sin salir con la pasión encendida como el primer día. ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Díganme, amén. Bueno, este es el plan de recuperación. Mucha gente lo ha probado y le ha resultado. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6, la palabra cuenta la historia que el profeta Eliseo, recuerden que era el que había heredado una segunda porción del espíritu que había en Elías. El profeta Eliseo tenía a su cargo a los muchachos, a un grupo de novatos profetas, una escuela de profetas. Venía gente de todas partes, de Medio Oriente, del mundo, y entonces, claro, las dependencias eran pequeñas, los alumnos eran muchos, y uno de los profetas novatos le dice al profeta Eliseo: Eliseo, ¿por qué no nos dejas ir hasta la orilla del río Jordán, que hay muchos árboles? Queremos achar árboles, cada uno se va a traer un tronco o dos, y vamos a ponernos a fabricar nuevos dormitorios para extender las dependencias del seminario bíblico. Entonces Eliseo dice: bueno, vayan. A último momento le piden al profeta que los acompañe, él los acompaña, y entonces ocurre algo que para algunos puede ser un tema menor, pero es importantísimo para aquellos que han perdido la pasión. Uno de los muchachos jóvenes está achando el tronco de un árbol, como están haciendo todos, se descuida, presumo que hace un mal movimiento, y la cabeza del hacha se le vuela, queda con el mango. Entonces grita, literalmente la palabra dice que cuando él siente que se queda con el mango y se pierde la cabeza del hacha, grita: ¡ay, maestro! Ese hacha no era mía, era prestada. O sea, tras que estaba trabajando, ahora estaba endeudado, porque le habían prestado una herramienta que tenía que devolver. Y en esos tiempos un hacha podía ser un dinero importante. Entonces se preocupa, y lo primero que se le da por hacer es gritar. Lo primero que esto me enseña es que yo veo al hombre trabajando duro. No es un flojo, alguien que se quedó. Es alguien que, como todo el mundo, está achando, se descuida, y en el descuido pierde su filo, pierde su herramienta, en pleno rendimiento, viviendo la vida. Entonces este mensaje más que nunca va para aquellos que dicen: Dante, yo hago todo lo que se supone que sé hacer, trabajo, me esfuerzo, ahí estoy, queriendo cortar el árbol. No soy un flojo que se levanta el lunes y que estoy esperando que la bendición me caiga del cielo. Yo estoy trabajando duro para que Dios me bendiga, y sin embargo no sé en qué momento siento que estoy haciendo mi trabajo y los árboles no caen a mi alrededor. Siento que estoy en mi empresa y no logro tener mayor utilidad. Estoy en mi familia y no logro conectar con ellos. No logro que mis hijos cambien. No logro ni que junten la ropa estos condenados. Otro dice: no estoy logrando alcanzar mi sueño. Estoy ahí haciendo el esfuerzo, haciendo el movimiento. Quien me ve de lejos dice: está cortando árboles. Pero quien se acerca se da cuenta que solo tengo el mango. Perdí la pasión. Se me perdió el filo en algún momento. Y no hay nada más que drene la unción que hacer el esfuerzo y sentirte en una bicicleta fija. La bicicleta fija es frustrante porque te adelgaza pero no llegas a ninguna parte. En mi barrio subías a la bicicleta y por lo menos, además de adelgazar, ibas a algún lado. Pero a veces cuando la bicicleta fija nos sucede en la vida, estás así cansado, sudas, pero no llegas a ninguna parte. ¿Saben por qué pasa eso? Porque cuando uno pierde la pasión, lo que pierde primero es la mente, además de la pasión. ¿Saben cómo es perder la mente? Nunca te olvides de esto. Miren, cuando estás navegando en internet, en la computadora, es muy probable que entres a sitios, que visites cualquier sitio de noticias, de lo que sea, te entran cookies. Las cookies son como información que se oculta en la computadora, que luego te van a redireccionar a lugares que según tu perfil necesitas ir. No es raro de repente que te aparezca ofertas de Ross, un montón en la computadora. ¿Por qué? Porque alguna vez estuviste buscando algo en Ross.
Así que si a tu esposo le aparecen Viagra, algo estuvo buscando. No diga, no sé por qué me lo mandan. Esas cookies te van llenando el disco rígido y la computadora cada vez está más lenta. Entonces quieres poner algo, una prédica, y de repente no baja la prédica y dice, ¿pero qué está pasando? El wifi es malo. No, es tu computadora. Se llenó de los gigas, de la capacidad que tenía, está llena de información basura. De información que te drenan la mente, el mother, te drenan el cerebro que tiene la computadora. Lleven esto a la vida cotidiana con este mother, con esta cabeza, es lo mismo. Cuando uno se empieza a preocupar, cuando uno se empieza a cargar, cuando uno no le encuentra sentido a la vida, se llena de cookies, se llena de cookies, se llena de cookies. Entonces hay gente acá que lo único que ve son cookies. Que están diciendo, Señor Jesús, te pido que bendigas a mi hijo. Ay, no le preparé el lunch para mañana. Ay, pará. Pero este desgraciado no vino. Ay, pero no sentí la llave. Y te olvidaste que estabas hablando con Dios. ¿Por qué? Porque el nivel de preocupación es tan profundo que te llenó la mente con información basura. Y eso te termina quitando la pasión. Así que al hombre se le cae el hacha y ahora está pac con el mango, pero grita, no tengo, se me cayó, era prestada. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Escucha esto, si pierdes la pasión 50 veces al día, grita y pide ayuda al Señor, que te la va a devolver, te la va a dar, te va a encender, te va a prender fuego el Señor. ¿Lo reciben, sí o no? ¿Dónde cayó?, pregunta el hombre de Dios. Y cuando le indica el lugar, Eliseo toma un palo, lo echa allí y hace que el hacha empiece a flotar. Extendió el brazo el muchacho y la sacó. Observa que no se entristeció, no lo regañó. No le dijo, ¿cómo menso se te cayó? No invente, ¿qué se te cayó? Lo único que tenía que cuidar es el hacha y el hacha se te hundió. No le dijo eso. Le dijo, ¿dónde se te cayó? Y este es el espíritu que tiene Dios para contigo. Dios está en los detalles. Dios es tan grande que no hay una uña encarnada que tengas que te cause molestia que a Dios también no le interese. Dios le importa. Esto es lo primero que tienes que llevarte esta tarde en este plan de recuperación. Sea lo que sea que te esté pasando, que te entristece, que te deprime, que te oprime, Dios me dice que te diga, por favor, pídeme ayuda. No tienes ayuda porque no me la has pedido. Dime que quieres recuperar tu pasión. Dime que quieres volver a sentir el primer amor. Así que yo no sé qué es lo que te hace falta para recuperar esa pasión. Yo tuve que pensar mucho cuando hace casi 20 años este hombre me confrontó. Yo me di cuenta que no tenía la capacidad de restaurarme por mí mismo. Yo tuve que buscar a Dios, tuve que pedirle ayuda a Él, tuve que decir, Señor, necesito saber dónde perdí el hacha. Y este es el punto, mis queridos. Si bien hasta ahora yo les dije que cuando uno está deprimido y perdió el primer amor, uno no sabe cuándo pasó. Ahora tenemos que ir más profundo. No puedes no tener idea dónde pasó. Yo tuve que encontrar hace 20 años que una crítica feroz me había maltratado el corazón y a partir de ahí yo empecé a orar de diferentes formas. Entonces mi relación cambió. ¿Qué estaba pasando? Que una crítica se transformó en una raíz de amargura. Ahí yo perdí mi hacha aquella vez. Ahí tuve que volver para recuperarla. En los tiempos de los video games, los verdaderos video games, estoy hablando del apóstol Mario Bros, mucho antes de lo que nuestros chicos juegan ahora. Yo jugaba un jueguito que nos vino a la computadora donde trabajábamos, en la compañía que me había contratado, que se llamaba El Príncipe de Persia. Y el Príncipe de Persia era un muñequito así, unidimensional, que corría, saltaba así, y tenía que subir niveles. Y en esos niveles enfrentarse a diferentes guardias. En el nivel allá, no sé, 20 o 30, nunca supe cuántos niveles, eran un montón. Rescataba a la princesa. La princesa era una flaca que hacía así, del otro lado. Y el tema era llegarla, besarla, rescatarla y terminaba el juego. Y había un guardia gordito así, en la puerta con una espada.
Y yo ya había peleado contra todos en todos los niveles. Así que dije, a este gordo me lo como en sándwich. Agarré, me mató, perdí una vida. Empecé a pelear otra vez, perdí otra vida. Perdí otra vida, dice, vuelva al nivel 1. ¡Ah! Noches enteras sin dormir diciendo, Señor, ¿por qué? Tantas horas desperdiciadas. Creo que fue mi único debut y despedida. Nunca volví a jugar a nada. Pero me acuerdo que yo dije, ¿cómo volver otra vez? ¿Qué voy a pasar todos los niveles para encontrarme con el mismo gordo que no me deje pasar? Que la princesa se quede soltera como otras tantas, que él había andado buscando. Esa misma frustración yo lo he sentido a un nivel más profundo en mi caminar con Cristo. A veces yo siento que estoy corriendo la carrera, que lo estoy logrando, que estoy orando, y de repente tengo un revés, un infortunio, ¡pac!, un golpe. Un mal comentario, algo hiriente, alguien que me traiciona, no sé. Y yo siento a veces, por la información que me dejó la iglesia legalista en la que me crié, que tengo que volver al nivel 1. Porque cuando yo iba a mis pastores y decía, fracasé, me decían, bueno, arrepentite ahora, sentate en el asiento 6 meses y después si hay un bautismo te bautizo de nuevo, porque hay que empezar de vuelta. Yo sentía que la había fregado. Hasta que un día descubrí que cuando uno pierde la pasión, a diferencia del jueguito del príncipe de Persia, uno no tiene que volver al nivel 0 ni al nivel 1. Uno tiene que decirle al Señor, ¿dónde lo perdiste? Y en ese mismo lugar, allí donde caíste, te levantas. Aunque el justo caiga 7 veces, dice la Biblia en Proverbios, 7 veces se levantará. 7 veces. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Aunque caigas, te vuelves a levantar. No tienes que volver atrás. Ahí donde estás, te vuelves a levantar. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿En qué momento? ¿Dónde tu comunicación con Dios pasó a un segundo plano después de mirar la tele o después de navegar en internet? ¿Dónde cambiaste la música que escuchabas en el auto? Y no estoy diciendo que escuchar música romántica sea pecado. Lo que estoy diciendo es, ¿dónde de esos momentos de devocional que tenías donde Dios te hablaba y hasta hablabas en lenguas, en los semáforos, ahora empezaste a usar ese tiempo para preocuparte, para hablar por teléfono, para pelear, para discutir? ¿Dónde te enfocaste en situaciones de tu vida en la actitud de ¿y yo qué gano con esto? A mí me ha sorprendido ver gente que yo conocí hace muchos años generosa, que daba, siempre estaba viendo qué te podía dar y no eran ricos, Pero estoy hablando de gente que se hacían tacos, hacían algunos de más para aquel que no tenía. Guardá para llevarle a fulano. Si cocinaba un pavo y si podía se cocinaba otro. Porque siempre estaba pensando en dar. Yo conozco mucha gente así, que no tiene mucho, pero siempre está viendo qué puede dar. Mira 2x3 el closet y decir, pero yo esta ropa no la estoy usando y está casi nueva. A veces el saquito le quedaría bien al fulano de tal. Y están regalando, y no porque necesitan hacerse ver, porque daban. En un momento no sé qué les pasó, se les cayó el hacha y ahora están pensando, ¿y yo qué gano con esto? Y si doy, ¿qué me dan? ¿Qué? ¿Simplemente dar? ¿Y yo qué gano? Yo digo, ¿cuándo su corazón se transformó en egoísta? ¿Cuándo dejó de tener la mano así y cerró el puño? ¿Cuándo nos cambió el corazón? Insisto, no nos damos cuenta cuándo, hasta tanto le digas a Dios, ¿dónde se te cayó el hacha? En palabras de Eliseo, ¿dónde la perdiste? ¿Dónde se te cayó? Tal vez recibiste palabras como yo que te desviaron. Un mensaje desagradable en un correo electrónico, un mensaje hiriente que lo comenzaste a creer. Hay gente que te dice cosas feas y tú te lo crees porque te agarró con las defensas bajas. A lo mejor es posible que hayas comenzado a ver como cargas aquello que en su momento fueron bendiciones para ti. Querías tener un hijo y ahora estás renegando por el hijo. Querías estar casado y ahora reniegas por tu matrimonio. Querías vivir en este país y ahora dices, ¡ay, tengo que pagar impuestos! De pronto lo que fue una bendición se transformó en una carga y eso te entristece el alma, te aminala, te reduce, te hace una persona pequeña. A mí me duele ver gente pequeña. Porque la grandeza siempre es interior, ¿saben? La grandeza no son los músculos que desarrollas en el gimnasio. La grandeza, muchachos, no es la testosterona.
La grandeza no son los anabólicos. La grandeza, damas, no es el cuerpo perfecto, ni las nalgas paradas, ni los senos perfectos. La grandeza es lo que lleva adentro uno. Eso es lo que enamora, eso es lo que atrae, eso es lo que lidera. La grandeza. Y cuando no tienes esa grandeza, eres gente pequeña. Y la gente pequeña perdió la pasión. Se vuelve egoísta. Se vuelve siempre, se llena de especulaciones. ¿Qué puede ganar? ¿Qué no puede ganar? ¿Dónde la perdiste? Es la pregunta. ¿Dónde cayó? ¿O te vas a quedar moviendo el mango viendo que los árboles no se caen? Necesitas recuperar el filo. Necesitas saber que tienes la responsabilidad de evaluar tu situación. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y él tiene la obligación de avivar ese fuego. No le dice: Pablo, vení a imponerme las manos otra vez. ¿Qué es lo que hacemos los pastores a veces? Pasen al altar y reciben una nueva unción. No, aviva el fuego que Dios te dio. No dice la Biblia: ven aquí que te vuelvo a orar, Timoteo, que seguro te me enfriaste. Moisés, regresa al desierto que te prendo otra zarza. No. Recupera el llamado. Vuelve al nivel donde el gordo no te dejó rescatar la princesa. Vuelve al sitio donde perdiste todo lo que habías logrado. No tienes que irte a un monte, irte a Israel, a que en el muro de los lamentos tengas un encuentro con Dios. Ahí, al lado de tu cama, donde orabas antes. Ahí vas a encontrar tu hacha, en el mismo lugar, en el mismo sitio donde ahora no le encuentras sentido. Ahí va a estar el Señor. Lo estás recibiendo. Ahí te encuentras con Él. Yo tengo esta palabra para que te vayas a tu casa, a tu hogar. Es una frase que me dijo un amigo hace muchos años atrás, cuando yo era chico. Bueno, no tan chico, pero era pibito, chamaquito. Yo le dije que había hecho muchos niveles en el Príncipe de Persia y que faltando poquito por rescatar a la princesa, un gordo me mató. Me quitó las 3 vidas. Y como no había forma de saltear niveles, le dije: así que no volví a jugar más. Y él me dijo una frase que se acuñó en mi corazón, pero ya no para volver a jugar a los videogames, sino que lo utilicé como un mantra, como un axioma, como un proverbio de vida, que te lo voy a regalar. Él me dijo: ¿de verdad no volviste a jugar habiendo llegado tan lejos? No, tenés que volverlo a intentar, flaco, porque llegaste muy lejos. Esta fue la frase: llegaste muy lejos para darte por vencido. Y esa es la misma frase que te voy a regalar. Llegaste muy lejos para quedarte sin hacha. Llegaste hasta acá. Te trajo Dios quién sabe de qué país. No sé si naciste acá o quizás a millas, kilómetros de distancia. Mira todo lo que lograste. Sufriste, lloraste, te reíste. Arrojaste puñados de tierra sobre un ataúd. Asististe a bodas, a la propia, a las de extraños. Estuviste en una corte de divorcio. Pasaste muchas cosas. ¿De verdad me vas a decir que te vas a dar por vencido? Se dan por vencidos los que recién empiezan. Pero tú no. Es un lujo con el que no cuentas. La renuncia no es una opción para ti. Llegaste muy lejos para darte por vencido. Y no importa cuántos gordos se interpongan entre la princesa y tú tienes que volverlo a intentar. Porque no tienes que volver al nivel 0, tienes que volver al nivel donde peleas con el gordo. Ahí mismo. Al mismo lugar donde perdiste las vidas, te paras ahí y dices: en el nombre del Señor voy a recuperar mi botín. En el nombre del Señor voy a pelear por lo que es mío. Están recibiendo esta palabra de parte de Dios. No te rindas, no bajes los brazos, no te entregues. ¡Wow! Avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá.
aparte. La llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El larga por fin esta casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. La famosa multimillonaria conductora de televisión, anfitriona, dueña de editoriales, entre otras cosas, Oprah, hace unos años dio un discurso en la ceremonia de graduación en Harvard, una de las universidades más prestigiosas de este país. Y ella dijo, entre otras cosas, que la lección más importante que ella había aprendido de 25 años de hablar con personas, con celebridades la mayoría, era que todos, sin lugar a dudas, tienen algo que los aúna, un común denominador, que todos quieren ser validados, quieren ser reconocidos mínimamente, o están inseguros de lo que dijeron y quieren saber si no cometieron la torpeza de decir algo de más, de menos. Ella lo pondría en estas palabras, diría: he hecho más de 35.000 entrevistas en toda mi carrera y apenas la cámara se apaga, todos se dirigen a mí e inevitablemente me hacen esta pregunta: ¿estuve bien? Ella hacía mención de esto respecto a que esos muchachos que se graduaban de la universidad debían tener en cuenta que lo importante era la lucha con uno mismo, vencer las inseguridades. Que si uno puede aceptar quién es, no importa lo que se oponga por fuera. Y yo valido eso, yo creo en eso. Me ha tocado conocer a personas muy talentosas, muy preparadas, con carácter, con entrega, con visión, con don de gente. Y después, al conocerlas un poquito más, me di cuenta que muchos de ellos se subestimaban a sí mismos, o en su defecto, a pesar de tener un talento, se saboteaban a sí mismos, luchando con la baja estima. Y a mí me sorprendía, porque a lo mejor tenían un talento que yo jamás podría acceder, o un dinero, influencia, recursos que yo jamás ni habría soñado. Sin embargo, al tener todo, tenían baja estima. En algún punto se les notaba y preguntaban: ¿me veo bien? ¿Lo hice bien? Sin que yo sea Oprah. Me decían: ¿te parece que estoy haciendo bien? Y me he preguntado muchas veces si esa baja estima necesariamente proviene de una humildad muy marcada. Y me di cuenta que no, que todo lo contrario, tiene que ver con el orgullo. Cuando una persona tiene un orgullo no resuelto, se transforma hacia afuera en baja estima. Se los voy a poner así. Si yo te dijera ahora, piensa en alguien orgulloso, la gente siempre piensa en otra persona. Jamás vas a ver un orgulloso que diga: ah, sí, yo soy uno. Nadie se reconoce a sí mismo como orgulloso. Si yo dijera, piensa en alguien que está luchando con lujuria, tal vez no levantes la mano, pero digas: sí, yo la verdad que a veces me sorprendo en lo que me encuentro pensando. O si preguntara a quién lucha con la mentira, o quién lucha con, no sé, con hablar mal, comportarse groseramente, hay muchos que se autorreconocen. Pero cuando menciono orgullo, el orgullo siempre es patrimonio del vecino, del que está enfrente o el que está al lado. Y de eso se trata el orgullo, que el problema siempre parece ser de otra persona. Y como es un cáncer, como todo cáncer, está escondido hasta que finalmente sale a la luz y es tarde. El cáncer, la metástasis, empieza a corroer tu corazón. Y cuando sale a la luz es demasiado tarde. Y el hecho de que el orgullo trabaje de manera oculta es precisamente que lo hace tan letal. Es precisamente por eso que se cobra tantas víctimas. Porque el orgullo es la única, según las Escrituras,
disposición del corazón que te pone en la vereda opuesta de Dios. Noten que no es el adulterio, no es la fornicación, no es la mentira, no es el deshonrar a los padres, lo que te pone en oposición directa con Dios. En otras palabras, hay solo una cosa que te hace de manera inherente, o sea, de manera explícita, enemigo de Dios. Te pone en la vereda de enfrente, lo dice Santiago. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios mira de lejos al altivo. Tú no quieres que Dios te mire de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Es algo horrible que Dios se ponga en la vereda opuesta y diga, yo no tengo nada que ver con esto. Como dije hace unos domingos atrás, el solo pensar que Dios podría quitar la mano protectora de mí me aterra. El solo pensar que Dios está allá y no acá me aterra. ¿Y qué me hace que esté en esa condición? La Biblia da una luz y dice, ¿qué es lo que te opone a Dios? El orgullo. Y aquí es donde hace su entrada el único rockstar que aparece en el Antiguo Testamento, Naamán. Naamán es un rockstar tal cual la palabra lo define, un tipo famoso. La Biblia lo describiría así en 2 de Reyes 5:1. Era un gran hombre. Naamán tenía el derecho a la fama gracias a que había ayudado a conseguir una victoria. Estaba en la cúspide de la fama. Es el que más seguidores tenía en Instagram en la época. Y Naamán tiene dos problemas serios, al menos dos. El primero es la lepra. Amán está leproso debajo de su traje militar y no tardará mucho tiempo en que se le empiece a notar en el rostro y en las manos, y que ya no pueda haber medallas ni traje que lo oculte. Los hijos no quieren que su papá los toque. Los amigos ya se acercan cada vez menos. Nadie quiere ir a sus juegos de billar ni jugar a los naipes con él, por muy rico que sea, por muy popular, y aunque coleccione Oscar, Grammy y Pulitzer sobre la chimenea, nadie quiere saber nada con el leproso, y él lo sabe. Así que él tiene que resolver ese problema rápido, porque toda su fama no servirá de nada. Será un castillo de naipes si no logra sanarse. Y es entonces que la Biblia narra que él oye hablar de Eliseo. Eliseo es el médico que le puede dar un poco de alivio a su trance. Eliseo tiene un Dios que puede orar y ese Dios puede sanarlo. Así que Naamán está intrigado por ir a verlo. Si sana su lepra, volverá a su vida normal. Y eso es lo que hace, va a ver al profeta. Pero ahí es donde comenzamos a ver el otro problema de Naamán. ¿Acaso el mayor de los dos? Naamán tiene lepra por fuera, pero por dentro tiene un orgullo que lo devora mucho más rápido que la peste que se ve en el exterior. Tiene un orgullo desmedido. Y Naamán, como la mayoría de nosotros, piensa que el orgullo lo tiene el otro, no él. Él no cree que él tenga un problema de estima, pero se va a encontrar con Eliseo. Me doy cuenta de eso porque se presenta a la puerta de Eliseo y no lo hace así nomás. Llega con caballos a la casa del médico, con caballos, con carros, con criados, oro, plata, 10 mudas de ropa y regalos para compensar a Eliseo por sus servicios. O sea, me está mostrando el perfil de lo que le está pasando por dentro a este hombre. Se para con su carruaje, con sus criados, y ni siquiera se baja a tocar la puerta de quien tiene la solución a su problema. Manda un criado. Él dice, yo todavía soy Naamán, todavía soy muy popular, le he dado victoria al país, no voy a rebajarme a pedir ayuda. Así que manda un criado a que hable por él. Eliseo no entra en estos juegos. Eliseo también le manda un criado que dice, mi señor quiere que lo salga a recibir. Naamán tiene la fantasía que Eliseo mandará su Hammer con unos cuantos guarura a subirlo arriba y con anteojos oscuros lo llevará a un sitio donde lo curará con toda la pompa. Eso no va a ocurrir. Eliseo tiene sencillas instrucciones que simplemente se las da a través de su criado. Dile que se zambulla en el Jordán 7 veces. Y no sale. Y eso es una afrenta para alguien que tiene lepra por fuera y orgullo carcomiendo por dentro. Se enoja, se enfada Naamán. ¿Quieren ver un hombre enfadado? Acompáñenme y vean al rockstar muy enfadado porque no le trajeron agua Perrier. ¡Zambullirse en el Jordán! ¿Cómo me voy a zambullir en el Jordán en este desastre de río sucio, lleno de lodo?
Y menciona, dice, incluso mis ríos son mejores. Abana y Farfar son mejores que este río. Él dice, si la sanidad era simplemente meterse en un río, yo tengo mejores ríos que estos pantanosos de Israel. Así que decide que no se va a zambullir. Luego alguien lo va a convencer, le dirá, Naamán, si te hubiesen pedido otra cosa, ¿acaso no lo harías? Pero se ofende. ¿De verdad? Naamán dijo, ¿really? ¿Es esto lo que tengo que hacer, zambullirme en un río? Naamán es demasiado orgulloso. Miren, hay momentos en la vida que Dios te va a pedir que hagas algo humillante, que puede darle un golpe mortal a tu orgullo. Y ese Jordán, no sé cuál puede ser, pero siempre decimos esta frase, todo menos eso. Yo encontré mucha gente que dice, yo le doy todo al Señor, menos eso. Y eso puede ser, yo amo a todo el mundo, pero no me pidas que la abrace a esa desgraciada con lo que me hizo. Siempre hay un Jordán que te separa de la obediencia. Otros dicen, bueno, está bien. Yo obedezco a Dios en todo, pero tampoco voy a ir hasta allá, no piso más. Yo me prometí a mí mismo. Una vez alguien me dijo, es que Dios conoce mis límites. ¡Oh! Mirá cómo tiembla, Señor, por tus límites. Hay ocasiones que le decimos al Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo menos eso. Yo le comunico tu amor a quien sea, menos a esa persona. Yo puedo perdonar cualquier ofensa, menos, tú sabrás. Yo a mi marido le perdono todo. Me pone el cuerno. Y esto no significa que, bueno, entonces hay que aguantarse todo. No, yo digo, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tú? Estoy dispuesto a lo que sea menos ahí. Porque ese es el golpe a tu orgullo. Siempre hay algo que decimos, esa es mi última frontera, hasta ahí llega a ser el Señor. Y el Señor no reconoce las fronteras que yo pongo. Naamán dice, cualquier cosa menos el río pantanoso ese. No, todo menos eso. ¿Cuál es tu todo menos eso? Primera pregunta de la tarde. Yo tengo cada vez menos esos, pero tengo un todo menos eso todavía. Y el Señor me va llevando siempre un poco más y me dice, ¿así? Y me sigue probando. Son órdenes sencillas, instrucciones que a veces me cuesta horrores obedecer, por razones que les voy a dar a saber. 2 al menos. No sé si son razones, por lo menos son principios que demuestran que todavía luchamos con un orgulloso dentro nuestro. Y el primer principio es, nos cuesta horrores cuando somos orgullosos obedecer a instrucciones sencillas. A ver, la gran comisión la obedecen todos. Si Dios te dice, te quiero enviar al África, sí, cuenta conmigo. Pero a lo mejor te dicen, ¿te puedes correr y dejar tu lugar a otro? No. Porque las órdenes sencillas tienen que ver con nuestro orgullo, con nuestro yoísmo. Yo he descubierto que los actos de obediencia más sencillos se convierten en trampolines para grandes empresas de fe. Pero la línea de largada de la humildad siempre es la obediencia. Segunda pregunta, hoy te pregunté cuál era tu Jordán. Segunda pregunta, ¿cuál es la instrucción sencilla que Dios te está dando hace meses o en su defecto años y no obedeces? Tal vez tenga que ver con tu familia, con tu trabajo, con tu iglesia, con tus posesiones, con tu negocio. Pero hay órdenes, instrucciones sencillas que Dios te dice, quiero que lo hagas sin darte muchas explicaciones. Nunca te creas que tu vida es demasiado grande para que todavía no tengas que obedecer sencillas indicaciones de Dios. Si tú no puedes seguir instrucciones de tu líder, de tu pastor, de tu jefe, de tu gerente, de tu CEO, tú tienes un problema serio de orgullo. Aunque te esté pidiendo una torpeza quien te lo esté pidiendo. Si estás bajo autoridad, a veces tienes que seguir instrucciones. Y cuando te enojas y cuando te enfadas, solo demuestras que quien te está corriendo de allí lo está haciendo de parte de Dios porque tenías un corazón equivocado. Tenías un corazón contaminado, corroído por el cáncer del orgullo. El segundo principio que aprendí por experiencia propia es que para seguir o acatar pequeñas instrucciones de Dios o instrucciones sencillas, uno tiene que tener una estima saludable. Porque si tu estima no está sana, hay cosas que no vas a poder hacer. El Evangelio de Juan dice algo interesante. Dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio.
Diré esto otra vez. Todas las cosas bajo su dominio. Y él sabía que salía de Dios y que a Dios volvía. Así que como sabía de dónde venía y sabía a dónde iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y le lavó los pies a toda esa gente que él no le debía nada, pero ellos le debían todo. Cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas gritar nada ni hacerte ver, eres y punto. Y él le lava los pies a los discípulos porque sabe que viene del trono y se vuelve a ir al trono. Puede hacer lo que sea sin que se le caigan las alianzas. Él sabe que es el Hijo de Dios. Ahora, noten. Yo he conocido hombres tan inseguros. Yo decía en el servicio pasado, pondré el mismo ejemplo. Hombres que se enamoran de una mujer. Me ha tocado verlos de cerca, Se enamoran porque la mujer es histriónica, porque es simpática, porque donde está todos se amontonan y todas como moscan, porque ella siempre tiene algo para contar, una anécdota, porque es juvenil. Este se enamora porque tiene todo lo que él no tiene. Cuando se casa le dice, cámbiate la falda, no te pongas eso, no te pongas pantalones tan ajustados, no te rías como si fueras una loca, no te juntes con la gente, cámbiate el peinado, ponte esto, y la empieza a controlar. ¿Por qué la controla? Porque es un inseguro. Porque tiene miedo que alguien venga y le quite lo que cree que es de él, lo que cree que es su propiedad. Porque hay machotes que creen que se casan con alguien y la mujer es parte de la propiedad. Tengo una casa, una troca y una mujer. Y no es eso. Es un inseguro. Por mucho que cantes, con dinero, sin dinero. Tu abuela el rey, eres un inseguro. Son inseguros. Y hay mujeres que son iguales. Si estás con baja estima, lleno de orgullo que te corroe por dentro, tú no puedes amar a nadie. Tú vas a controlar lo que puedas controlar. Pero todo lo que controles tarde o temprano, echa la ley, echa la trampa. Todo lo que quieras controlar tarde o temprano se va a salir de tu mano. Tú necesitas que te amen. El líder que quiere construir una iglesia con control, la gente se termina yendo. Porque los controla, porque los vigila, porque en vez de pastor se siente FBI. Si quieres controlar tu matrimonio, vas a terminar desgastando al otro. Porque no lo dejas respirar, no le das su espacio. Y toda la energía que deberías usar para amar, la usas para controlar. Hay padres y madres que son así, que le pasan su baúl de inseguridades a sus hijos. Primera vez que la nena va a salir 17, 18 años con las amigas. Ay, cuídate, nena, que no te metan una pastilla en el cóctel porque te drogan y apareces sin órganos en Tijuana. Mira qué pasó. Y la piba sale agarrándose los riñones así para que no se los saquen. Porque la madre le pasó los miedos. Y ese control no es sano. Le estás pasando tus inseguridades. Le estás pasando todos tus temores. En mi opinión eso no es vivir, eso es sobrevivir. ¿Qué hace que la gente sea controlador? Son inseguros. Ahora, la inseguridad siempre surge de la comparación. Yo creo que no hay nada que mate más el contentamiento, la felicidad, que alimentar la inseguridad con la comparación. Y en este momento de la historia de Occidente, creo que estamos viviendo un umbral de la historia donde la comparación es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales. Tenemos internet y gracias a eso tenemos acceso a personas que por ahí en otro momento no hubiésemos visto más en la vida. Ahora sabemos cómo le fue a aquel compañero de la primaria, cómo le está yendo al otro, cómo le va a tu exnovia, qué está haciendo tu exmarido, todo. Conozco una mujer que sigue el perfil de 3 exmaridos y sufre por los 3. Entonces uno a través de las redes puede seguir a quien soporta, a quien no soporta, a quien nunca vería, pero está mirando. Y eso produce a veces que al tener acceso a sus vidas, pensamos que no estamos a la altura. Y es mentira, no tienes acceso a la vida de nadie. Tienes acceso a lo que ellos quieren que veas. Porque nadie se saca una fotografía saliendo del baño o levantándose en la mañana lleno de lagañas o con la cola chata cuando no se puso el relleno. Nadie sale de eso. Cuando uno se vive comparando, nunca está feliz con lo que tiene. Y yo digo siempre, hay personas que pagarían por tener tu problema, que cambiarían su situación por la tuya.
Pero a veces nosotros nos sentimos, al compararnos con otros, que siempre hay alguien que tiene un auto mejor, alguien que tiene una esposa mejor, alguien que tiene una casa mejor, alguien que tiene vacaciones mejor. Y siempre hay alguien que tiene más problemas que los nuestros, aunque no lo creas. Ahora, yo pensaba que el orgullo tenía que ver con personas con alta estima. Aquel que se lleva el mundo por delante es un orgulloso. Y aquel que tenía baja estima era porque era demasiado humilde. Hasta que entendí que la baja estima es el peor insulto a Dios. Porque estamos señalando de forma implícita que Dios hizo mal el trabajo cuando te formó. Le está diciendo: yo no estoy conforme como me hiciste. No me gusta la cara que tengo, el cuerpo que tengo, donde nací, los padres que me tocaron, el hermano que me diste, heredé la cola de mi papá. No me gusta. Eso es feo cuando le dice una dama. Pero no me gusta. Y estamos diciéndole: Señor, yo hubiese querido que hicieras mejor el trabajo, lo hiciste mal. Jeremías era un profeta que Dios elige en medio de un momento crítico de la nación, sufre persecución, vive en el aislamiento. ¿Saben lo que mantenía a Jeremías? Esta palabra que un día me regalé a mí, o que el Espíritu Santo me regaló y yo la hice mía. Esto es un logos, una palabra escrita hace muchos años que se transformó en un rema, o sea, en una palabra categórica para mí. Es esta: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes que te formases en el vientre. O sea que antes, imagínense mi caso, que mi papá me dijo que yo fui un accidente, que ni me buscaron. Yo caminé como un accidente así por muchos años para que no me vean, porque dije: pobrecito, aparecí. Gané la carrera de espermatozoide de casualidad. Antes que te formases en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te llamé como profeta a las naciones. Está bueno, ¿no? A mí significan mucho estas palabras para mí, no porque yo me considere profeta a las naciones, sino por el momento en que Él me eligió. Noten cuándo es que Dios aprueba al profeta Jeremías. ¿Cuándo es que lo aprueba? No cuando dijo la primera sílaba de su primer mensaje, cuando demostró carácter, cuando lo nombraron pastor. Dios dijo: antes de que nacieras, antes de tu primer llanto, yo ya te hice mío. Eso le daba a Jeremías un ancla, una sensación de seguridad, porque Dios lo eligió antes de demostrar su potencial como predicador, antes que naciera, antes que dijera una primera sílaba, antes que tuviera la primera oportunidad de alardear o echar a perder las cosas. Dios ya lo había elegido. Dijo: te elegí, eres mío, te conocí antes que naciera. Y permíteme decirte que esa es una de las mejores noticias de la historia. Porque si Dios te eligió antes de que fueras, antes de que vivieras, antes de que te graduaras, antes de que te casaras, antes de que te enamoraras, antes de que hicieras por primera vez popó, antes de que por primera vez tomaras la leche, quiere decir que no tienes que demostrarle nada a nadie. Dios ya te eligió. No tienes que estar a la altura de nadie. Ese es el antídoto contra la inseguridad. ¿Dicen amén, sí o no? No hay que demostrarle nada a nadie. A mí Dios me eligió antes. Eso me da una seguridad, una pasión para hacer las cosas. Por eso es necesario sanar tu identidad. Porque cuando por fin Naamán se sumergió en el Jordán, no solo descendió en el sentido físico, sino que descendió en obediencia a la palabra de Dios dicha por el profeta Eliseo. Y claro, para los que no conocen la historia, fue sano de la lepra. Le costó 7 zambullidas. A ti pueden costarte 3, 4, no sé cuántas. Toda la vida vamos a seguir luchando con temas de estima, porque así somos los seres humanos. Siempre tendremos algo o alguien con quien compararnos. El tema es una tarea diaria que uno debe hacer como si fuera una tarea para el hogar. Todos los días hacer una revisión y sentirse cada vez más auténtico, que cada vez finges menos. Eso es liberador. No fingir es liberador, es maravilloso no fingir. Entonces te aliento de parte del corazón del Señor, no importa lo que estés pasando, no importa cómo te haya tratado la vida, a que tú los años que te queden seas lo más auténtico que puedas ser, con el Señor, con la gente, y eso va a resolver tus problemas de orgullo. ¿Quién eres? Te diré de quién eres.
Dios te eligió desde el vientre de tu madre, por eso estás aquí. Te diré de dónde vienes. Vienes de un propósito divino. Te diré dónde vas. Te vas con el Señor. Si sabes de dónde vienes, si sabes a dónde vas, ¿de verdad vas a ser un problema por lavar pies de tanto en tanto? Si tú sabes quién eres, no te molesta hacerte tu propio café, abrirte la propia puerta, servirte a ti mismo, servir a otro. No te molesta. Que no te reconozcan, te vale padre. Porque no te molesta porque tú sabes quién eres en el Señor. Y yo les hablé de Jacob. ¿Recuerdan el domingo pasado? Y Jacob significa suplantador o el que se agarra del talón. Finalmente Jacob pelea con el ángel y Dios lo bendice y le cambia la identidad y el nombre. Le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Eso es como que Dios le limpia su historial de crédito malo y le da una nueva historia de crédito limpia. De crédito limpia. No te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Bueno, yo sigo la historia bíblica y después cada vez que Dios se presenta a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos de Jacob, le dicen, porque yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Momento, ¿no le habías cambiado el nombre y le habías puesto Israel? Yo digo, ¿por qué Dios nunca volvió a decir yo soy el Dios de Israel? ¿Por qué decía yo soy el Dios de Jacob? Si era el nombre que Jacob prefería olvidar. Porque Dios sigue diciendo que Él te ama con tu verdadera identidad. Aunque tu nombre cambió, aunque tu carácter cambió, Dios ama a ese que nadie ve. Dios sigue siendo el Dios de tu parte defectuosa, de tus errores, de las partes más oscuras de tu vida. De la parte que quisieras olvidar. Dios sigue siendo ese Dios. ¿Estás dispuesto a que ese sea tu Dios? Entonces no trates de ser Israel, sé Jacob. Sé lo que eres, zambúllete en el Jordán. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Libérate de la carga del orgullo. ¿Qué importa lo que digan los demás? Al cabo todo se caerá y serás esa persona. Y te aseguro, vas a lograr que la gente te ame más. Van a seguirte más. Te van a abrazar más porque no hay nada que atraiga más que la autenticidad. Produce seguridad. Tú eres eso en el Señor. Esa es tu identidad en Cristo. Ese eres tú. Yo quiero que ahora hagas esta oración conmigo. Te pongas de pie rápido y hagas una oración conmigo. Vamos a orar. Dile, Señor, perdóname por todo lo que te he ofendido, por todo lo que te ha dolido, por todo lo que he hecho que no te ha gustado. Yo te pido ahora que quites todo peso de mí, toda sobrecarga de orgullo, todo lo que te ha dañado. Señor, arráncalo. Que no